Vamos a hablar sobre los conceptos más importantes, obviamente no abarcando todo lo que podríamos hablar. Bueno, primero vamos a comentar un poco lo que es el protocolo de estudio, que es examen imaginológico que deberíamos hacer, y después nos vamos a ir a los mecanismos y hallazgos imaginológicos del traumatismo de columna cervical y de la columna dorso-lumbar. Vamos a partir al tiro con una pregunta. ¿Cuál es el estudio imaginológico inicial más aceptado? Hay que hacer hincapié en el más aceptado, en un paciente que ingresa al servicio de urgencia politraumatizado con inmovilización cervical. Por favor, hagan su votación. Estamos dando un poco de suspenso. Bueno, hay un poco de dispersión entre las alternativas y vamos a revisar qué es lo que está en general más aceptado. Todavía no hay un consenso al respecto, pero la mayoría de los centros traumatológicos están prefiriendo el estudio con tomografía computada de los pacientes politraumatizados. Esto lo podemos resumir en el siguiente esquema. Los pacientes con un traumatismo raquídeo-medular, un paciente politraumatizado que está con inmovilización, en general las radiografías son difíciles de hacer. Por otra parte, en general los pacientes politraumatizados van a requerir muchas veces estudios con tomografía computada de tórax y de abdomen. Por lo tanto, se aprovecha de hacer toda la adquisición completa con los multicohortes actuales y tenemos la evaluación mucho más, una evaluación completa del paciente, sin gastar tiempo en hacerle la tomografía de tórax y abdomen y hacer posteriormente la radiografía. Ahora, lo que pasa mucho en nuestros centros, donde llegan pacientes con un trauma absolutamente menor, donde se están con una movilización, no están inmovilizados, sin collar, en esos casos muchas veces se hace una radiografía simplemente más por la tranquilidad del paciente y del médico, más que por una necesidad real del estudio. Cuando tenemos una tomografía computada, tenemos dos opciones. Puede estar esta alterada o ser una tomografía normal. En general, con una tomografía normal se acaba el estudio. Ahora, si tenemos una tomografía computada alterada, pero el paciente tiene síntomas neurológicos, va a requerir un estudio con resonancia magnética. De la misma manera, un paciente, a pesar de tener una tomografía computada normal, pero está con síntomas neurológicos, de todas maneras va a llegar al estudio con resonancia magnética. Hay que también consignar que muchos autores están proponiendo el uso de la resonancia magnética como método de estudio inicial, pero algo que por la costo-efectividad que tanto les gusta estudiar, sobre todo en el hemisferio norte, se ha visto que este esquema de tomografía computada y después con el análisis clínico, si el paciente tiene o no síntomas neurológicos, nos pasamos como segundo plano a la resonancia magnética. Y ese es como el esquema más aceptado actualmente. Y ahora vamos a discutir un poco por qué pasa esto. Un siguiente caso, un hombre de 30 años, politraumatizado que ingresó al servicio de urgencia y se le citaron radiografía de columna cervical. Por favor, mírenla bien y para contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál es su diagnóstico? Ahí está la alternativa. Por favor, realicemos la votación. Bueno, muy bien. Más de la mitad del auditorio tuvo la alternativa correcta. Fractura de apófisis espinosa. En general, la radiografía puede diagnosticar hasta un 50% de las lesiones vertebrales, muy cercano a lo que nos pasó con esta pregunta. Son difíciles de realizar en los pacientes inmovilizados y existe una mala visualización del segmento cervical bajo o dorsal alto. También la fractura de elementos posteriores como las subluxaciones son difíciles de visualizar. En este caso, la radiografía
mostraba una lesión muy sutil en relación a los elementos posteriores que en tomografía computada era obvia. De hecho, esta radiografía fue en forma normal, con la lesión neurológica subyacente que pudo tener después este paciente porque no quedó con inmovilización. Bueno, dejando un poco de lado lo que son los protocolos, vamos a pasar a las lesiones de la columna cervical. Hay que recordar que los accidentes automovilísticos es la causa más frecuente de lesión de traumatismo raquiomedular cervical. Y entre paréntesis, los CITICAR están saliendo muy mal evaluados los test de choques. Bueno, en traumatismo de columna cervical podemos clasificarla en 3 grandes grupos. Y esto es importante porque después nosotros vamos a hacer una descripción radiológica de nuestro hallazgo según estos 3 mecanismos. Por eso es tan importante aprenderse estos mecanismos. Esto nos va a dar la base después para hacer nuestro informe radiológico. Si bien a veces uno cuando lee esto le parece un poco enredado o que no le da mucha importancia, finalmente es lo más relevante para después yo hacer mi informe radiológico. Tenemos 3 grupos de lesiones: las de hiperflexión, hiperextensión y compresión. Y cada uno tiene sus subgrupos, como vemos aquí. Las hiperflexión, los más conocidos, son las lesiones por acuñamiento, pero también están las dislocaciones y las fracturas en lágrima. Las por hiperextensión, la fractura de Hammond o de los pedículos de C2, y la fractura en lágrima por extensión. Y finalmente tenemos las de compresión, que es la fractura de Jefferson de C1, y la fractura de Peirce, que también pueden afectar el segmento cervical, especialmente el segmento cervical bajo. Este gráfico resume muy bien lo que son las lesiones por hiperflexión. En la primera, cuando tenemos una subluxación de los cuerpos vertebrales están luxados por rotura ligamentosa. Podemos tener una fractura con acuñamiento simple, que solemos ver mucho, y que esta puede ser estable o no estable dependiendo si existe o no lesión ligamentosa posterior. Están las dislocaciones y la fractura en lágrima, que tiene un mecanismo de compresión y de flexión. Las lesiones por extensión, donde también tenemos una fractura en lágrima, pero que es distinto y lo vamos a discutir, y que son también importantes conocer. De lo anterior uno puede estimar, según los elementos comprometidos, si las fracturas son estables o inestables. Y esta es la clasificación de cuáles son estables e inestables, de estas fracturas. Y eso es importante porque siempre debemos considerarlo en nuestro estudio radiológico. Otro punto importante es cuando existe el compromiso medular. En forma simple, uno puede clasificar el compromiso de las lesiones medulares en no hemorrágicas, o sea, básicamente contusión o edema, y hemorrágicas. Y esto lo vemos en imágenes con, cuanto no es hemorrágica, un aumento de señal T2 de la médula espinal, y cuanto es hemorrágica, focos de baja señal en estas mismas secuencias. ¿Y por qué es importante esto? Ya que nos va a dar el pronóstico del paciente. Cuando es un componente hemorrágico, el pronóstico es ominoso con una mala recuperación neurológica, como es el caso de acá. Tenemos una médula que tiene componente hemorrágico, ese paciente que va a tener una mala recuperación neurológica. En cambio, cuando existe solo edema de la médula, en general la recuperación es mucho mejor, o sea, un paciente que va a tener mucho mejor pronóstico. Entonces la resonancia nos predice el pronóstico del paciente. Otra pregunta. Un hombre joven quien sufre un accidente automovilístico llegó al servicio de urgencia y se estudió con radiografías. Miren la radiografía para contestar cuáles son los hallazgos en este caso. Los hallazgos más importantes. Vamos a esperar la respuesta. Muy bien, las respuestas. Efectivamente existe una fractura del cuerpo vertebral y una fractura de los elementos posteriores. Y esta se corresponde a una fractura en lágrima por flexión, donde tenemos un compromiso del cuerpo vertebral, una fractura por compresión que corresponde al fragmento en lágrima,
tenemos la subluxación de las facetas, en los que nos está traduciendo la lesión ligamentosa, que se puede observar mucho mejor en resonancia. Como les decía, es una fractura en el aspecto anterior del cuerpo vertebral, una fractura por compresión y con desplazamiento posterior del resto del cuerpo vertebral. Existe la subluxación fascietaria y aumento de la distancia interespinosa, que habla de la lesión ligamentosa. Es una fractura inestable y es muy frecuente el daño neurológico, por lo cual siempre cuando si ven esas lesiones en radiografía hay que solicitar una resonancia. La diferencia con la fractura en lágrima por extensión es que aquí, uno, el mecanismo; dos, la avulsión, que es el fragmento en lágrima, corresponde a una fractura por avulsión, no es una fractura por compresión. Y los ligamentos posteriores no muestran alteraciones en este caso. O sea, en resonancia nos permite ser fácilmente, cuando vemos, si no vemos lesión de ligamentos posteriores, estamos hablando por una lesión en fractura en lágrima por extensión. En este caso, por una cosa de tiempo, lo vamos a saltar, que correspondería a una fractura de apófisis odontoides. Las fracturas de apófisis odontoides son difíciles a veces el diagnóstico radiográfico, a veces puede ver uno solo signo indirecto como aumento del espacio prevertebral. No entran en la clasificación clásica de flexión-extensión porque aquí se han descrito diversos mecanismos para su producción. Esta es una fractura que lo vamos a ver más frecuentemente en pacientes de edad avanzada y en niños, y la clasificación clásica es la de Anderson y Alonso, que las clasifica de 1 a 3 dependiendo de la distancia donde ocurre el rasgo de fractura. El tratamiento de esta fractura suele ser quirúrgico por la mala unión de estos fragmentos óseos. Bueno, la segunda causa de lesiones de traumatismo raquiomidular son las lesiones deportivas. Y vamos a pasar ahora a lo que es el segmento dorsolumbar. Bueno, cuando uno habla de traumatismo de la región dorsal y lumbar, generalmente las lesiones van a ocurrir en la zona de mayor movimiento, que es la región dorsolumbar. Al igual que en las lesiones cervicales, aquí podemos hacer una clasificación según su mecanismo, lo que nos va a decir cuáles van a ser nuestros hallazgos imaginológicos. Primero tenemos las más clásicas lesiones que por hiperflexión, que son fracturas flexocompresivas. Está el estallido de burst, está la fractura de Chance y la fractura luxación. En el segmento dorsolumbar se ocupa un concepto de estabilidad de Dennis, que dividió la columna en estos 3 pilares. Cuando existe compromiso de 2 de ellos, se habla de una fractura inestable, y nosotros hablamos de inestabilidad cuando existe un movimiento segmentario normal de la columna. Una cosa importante que uno puede suponer una lesión ligamentosa subyacente con radiografía o tomografía computada cuando tenemos una angulación del cuerpo vertebral mayor a 20 grados o existe un desplazamiento de los cuerpos vertebrales de más de 3,5 milímetros. Eso nos hace suponer una lesión ligamentosa subyacente. Las fracturas por hiperflexión es una de las fracturas más frecuentes que nos toca observar. Existe una pérdida de altura del cuerpo vertebral con un acuñamiento anterior y puede o no puede estar comprometido en parte el muro posterior. Se consideran fracturas estables. Un concepto importante que cuando existe un compromiso parcial del muro posterior, cuando el muro no protruye hacia el canal raquídeo y existe un fino rasgo de fractura que llegó hasta el muro posterior, igual se considera fractura estable a pesar de que estén comprometidas 2 columnas. Y cuando la resonancia en esos casos no demuestra lesión ligamentosa, actualmente se está prefiriendo un tratamiento conservador. Y aquí tenemos los ejemplos clásicos de fracturas por hiperflexión, donde existe una pérdida de altura del cuerpo vertebral, donde se tiende a producir un acuñamiento, y en la resonancia uno puede observar el edema en relación a los rasgos de fractura hipointensos y buscar otra lesión asociada, especialmente buscar lesión ligamentosa. Siguiente caso, un trabajador que cae del techo de una altura aproximada de 5 metros, se le toma esta tomografía computada. Observémosla bien para contestar la siguiente pregunta. ¿Cuál sería nuestro diagnóstico?
Ya se acerca la respuesta. Una fractura por estallido, efectivamente, fue la respuesta correcta. La fractura por estallido o de burst, el mecanismo de una carga axial donde, entre comillas, explota el cuerpo vertebral. Por lo tanto, existe un importante desplazamiento de todos los fragmentos óseos. Aquí no vemos el acuñamiento anterior como lo vimos en los casos anteriores. Aquí el cuerpo vertebral se rompe por todos sus bordes y se desplazan sus fragmentos. Siento lo más importante el desplazamiento hacia el canal raquídeo por el compromiso medular subyacente que puede determinar. Por lo anterior, es muy frecuente ver que se asocia esta fractura con hernias traumáticas y hematomas epidurales, que en tomografía computada hay que tener un alto grado de sospecha para hacer el diagnóstico. Y ante cualquier duda, y muchos de estos pacientes por compromiso neurológico necesariamente igual van a requerir un estudio con resonancia magnética. Otro tipo de fractura que es distinta a la fractura de burst es la fractura de Chance. Esta es más frecuente verla en el segmento lumbar alto, donde existe un mecanismo de flexión-distracción. Y la descripción clásica es una fractura horizontal que se extiende a los elementos posteriores con compromiso variable del cuerpo. Existe una alteración del eje del muro posterior y cuando hacemos resonancia vemos el importante compromiso ligamentoso asociado. En esta fractura, que aquí no es lo frecuente porque tenemos una fractura de Chance en el segmento lumbar bajo y arriba era una fractura por compresión, vemos un rasgo de fractura que se va extendiendo hacia los elementos posteriores. Cuando se sospecha de esto, obviamente, la tomografía computada es la que nos permite hacer el diagnóstico más certero. Vemos el rasgo de fractura del cuerpo vertebral, que muestra una pérdida de altura, existe desplazamiento del muro posterior hacia el canal raquídeo, y vemos cómo los rasgos de fractura se extienden por los elementos hacia los elementos posteriores. Una fractura horizontal tanto del cuerpo vertebral como de sus elementos posteriores, la fractura de Chance. Y para terminar, el siguiente caso, que es importante conocer, es un paciente de edad avanzada con dolor lumbar de meses de evolución y sufre una caída de la cama y tuvo una exacerbación de sus síntomas. Tenemos esas imágenes, tenemos la radiografía y tenemos la tomografía computada. Miren bien, para hacer ¿cuál va a ser nuestro diagnóstico? Un mal de Pot, una fractura flexocompresiva, fractura en hueso patológico, una enfermedad de Kummel o una fractura osteoporótica. Bueno, existe dispersión de las respuestas y este caso corresponde a una entidad no muy conocida, que es la enfermedad de Kummel. Bueno, y lo puse básicamente por eso, porque es una entidad subdiagnosticada, es una osteonecrosis del cuerpo vertebral, es un colapso vertebral tardío con pseudoartrosis. Si bien el mecanismo fisiopatológico todavía está en discusión, algunos lo atribuyen a una fractura osteopodrótica que secundariamente hace una pseudoartrosis y falta de fusión y finalmente con necrosis del cuerpo vertebral. Otros lo atribuyen que el mecanismo primario es la osteonecrosis. Y en general los pacientes tienen esta evolución, o sea, un paciente que viene con dolor lumbar sufre un trauma menor y el paciente desarrolla más síntomas. ¿Y por qué esto es importante? Porque cuando nosotros analicemos la tomografía computada no vamos a ver aumento de partes blandas, si hacemos una resonancia no va a haber edema óseo, no va a haber lesión ligamentosa, no va a haber aumento de partes blandas del cuerpo vertebral, o sea, nada que hable de una fractura aguda, ¿ya? Entonces eso hace la diferencia.
Y el tratamiento de estos pacientes va a depender de la sintomatología. En algunos casos se puede hacer vertebroplastia y en otros casos artrodesis, porque estas lesiones tienden a progresar. O sea, si ve un grado de compresión, finalmente si el paciente no se le hace tratamiento, va a terminar con una completa aplastamiento del cuerpo vertebral y una angulación sifótica, ¿no? Entonces requieren tratamiento, a pesar de que la angulación sea menor, uno ve esto. Y donde el punto más importante para el diagnóstico es la importante cantidad de aire dentro del cuerpo vertebral. Para resumir, primero que tenemos que elegir el estudio adecuado según cada paciente. Eso es importante porque también en el centro en que nosotros estemos estudiando hay que recordarse que la tomografía computada está siendo el método de elección, pero sin embargo tenemos que verlo según cada paciente, ya que un paciente con una sintomatología neurológica muy marcada, muy probablemente pasemos inmediatamente a la resonancia. Todos los hallazgos imaginológicos están determinados por el mecanismo causal. Si nosotros logramos a través de nuestras imágenes determinar cuál fue el mecanismo causal, vamos a ir a buscar todas las lesiones asociadas y eso va a ir en nuestra descripción en el informe. Debemos concluir en nuestro informe los elementos relevantes, importante el grado de acuñamiento, que muchas veces uno encuentra informes que uno simplemente dice una vértebra acuñada, como vimos el acuñamiento importante, más de 20 grados, puede cambiar el pronóstico del paciente, en decir si va a requerir o no resonancia o un tratamiento con artrodesis. Y obviamente, teniendo esos elementos, predecir si la lesión es estable o inestable. Vemos que la resonancia magnética es útil en el estudio de lesión ligamentosa y de médula, donde no solo puede establecer el diagnóstico, sino que también es importante para establecer el pronóstico, donde las lesiones hemorrágicas claramente tienen un muy mal pronóstico. Y eso era todo.